Bien, entonces revisaron los currículum, están verificando el currículum, ya te he dicho, en la entrevista, con las referencias y en los anuarios. ¿Y qué pasa dentro de la entrevista? En la entrevista pueden haber tres tipos de entrevista. Puede ser dirigida, que significa que el entrevistador va a tener un cuestionario a preguntar y ese cuestionario a preguntar va a salir de la revisión del currículum. Todo aquello que el seleccionador quiera verificar en la entrevista. Lo escribe en una pregunta para poder luego hacérsela al candidato. Eso se llama dirigido. Puede ser libre. Puede ser que el seleccionador sea tan experto que revisó el currículum y a través de una conversación comience a sacar la mayor información posible que requiera para poder tomar la decisión y poder colocar al candidato dentro de la terna. O también puede ser mixta. Pueden haber una parte estructurada con preguntas y la otra puede ser libre. ¿Y cuáles son las fases de la entrevista? En primer lugar, vas a tener una entrevista para confirmar datos. Esta puede ser por teléfono, donde el seleccionador te va a comenzar a hacer preguntas del análisis del currículum que ha hecho. En ese mismo momento, o en una segunda entrevista, puede haber una entrevista profunda. ¿Para qué? Para que el seleccionador pueda hacer una sinergia, una similitud entre los requisitos que le han pedido con las competencias que tú tienes como candidato. Por ejemplo, puede ser de que el perfil del puesto determine que tenga algo de liderazgo. En la entrevista te va a pedir que cuentes algunas anécdotas de trabajo que tengan que ver con tu capacidad de líder. La forma como lo cuentes le va a decir al seleccionador si eres o no un líder. Y luego viene la entrevista final, que básicamente puede estar el área de recursos humanos a través del asistente de selección, pero principalmente tiene que ser con el cliente, con el jefe que pidió la vacante. ¿Por qué? Porque normalmente el área de recursos humanos no elige. El que elige es el cliente, el jefe que pidió la vacante. Es él el que, de acuerdo a la sinergia que haya entre el jefe y el candidato, es el que va a escoger. El que mejor empatía tenga, ese es el que va a ser escogido. En consecuencia, te tienes que mostrar muy seguro en tus respuestas en las 3 entrevistas que tendrías. Normalmente son 3. Pueden ser 2 si es que el área de selección junta la inicial y la profunda en una sola. Pero además de esto, hay algunos tipos, aquí he podido recabar alguna información. Te había dicho la dirigida, es la estructurada, ¿no? La no estructurada es la libre. Son otros conceptos, pero que significan básicamente lo mismo. Por ejemplo, en la libre o en la no estructurada, ¿no? No hay ninguna pregunta planteada. Todo se da en materia de una conversación. Y aquí es útil cuando se intenta ayudar a los entrevistados a que se suelten. Normalmente cuando uno va a una entrevista, uno está tenso. Y este tipo de entrevista no estructurada o libre se utiliza para poder hacer de que el candidato se suelte y no se sienta tan tenso. Utilizamos una estructurada o una dirigida con preguntas
Cuando tenemos alguna dificultad a la hora de hallar una respuesta por parte del candidato, tenemos que encerrarlo en preguntas. Te había hablado de las mixtas. Es la unión de la libre o la no estructurada y la dirigida y estructurada. Se mezclan, las dos pueden ser. Pero también hay entrevistas cuando al candidato les dan un problema y les piden una opinión para poder resolver ese problema. Eso se llama entrevista de resolución de problemas. Esta entrevista de resolución de problemas también puede ser individual o puede ser colectiva con todos los candidatos. Esta es utilizada por los consultores. Las consultoras juntan a varios candidatos, les dan un problema, van revisando sus reacciones y sus respuestas y en base a eso escogen al candidato que irá a la terna. Otro tipo de entrevista es la tensa, donde al candidato le preguntan cosas y las respuestas tienen que ser rápidas. El nivel de tensión de este tipo de entrevistas es alto. Normalmente este tipo de entrevistas lo utilizan cuando vas a postular a un puesto de atención al cliente o atención de reclamos, donde la presión es muy fuerte. En consecuencia, ahí tienes los métodos de entrevista y para qué sirve. La entrevista también tiene errores y es importante que sepas cuáles son esos errores de la entrevista. Vamos a empezar por los errores de quien entrevista, o sea, el seleccionador. Cuando el seleccionador entrevista y no establece un clima de confianza, en consecuencia, el postulante va a estar tenso. Ese es un error. No es un error tuyo como candidato, sino es un error del seleccionador. Otro error que presenta el seleccionador es cuando no brinda información. Abre la puerta, se sienta, no da mayores explicaciones y comienza con sus preguntas. No existe mayor información que genere un clima. Ese también es otro error. Y el otro error muy común, casi el 90% de los errores en las entrevistas de los seleccionadores o entrevistadores se da porque se guían por factores subjetivos. Como por ejemplo, yo soy un seleccionador y veo que tú ingresas y veo que tienes tatuajes. Entonces ya me generó una mala imagen. O veo que ingresas tú y veo que tienes un piercing. Y ya me generó un factor subjetivo. O que la corbata está mal colocada. O sea, cualquier situación que el entrevistador o seleccionador vea que le genere un concepto subjetivo es un error. El seleccionador tiene que mantenerse imparcial. Él lo que va a buscar, él o ella van a buscar en el candidato son las competencias para el puesto. Un piercing o un tatuaje o una corbata desarreglada no va a determinar una competencia de un candidato. En consecuencia, es un error del entrevistador. Pero el candidato también comete errores. Y el candidato comete el principal error, es cuando habla en exceso. Cuando se jacta de sus logros anteriores. Cuando el entrevistador les lanza una pregunta y el candidato no escucha y comienza a hablar otra cosa que nada tiene que ver con la pregunta que le hizo el entrevistador. Y otro detalle importante en los errores es cuando el entrevistador le pregunta
¿Usted sabe algo de la empresa que lo está entrevistando y el candidato no se ha preparado para la entrevista? O sea, no conoce a cuál es la empresa que lo está llamando para la entrevista. Entonces, ahí tienen los errores de las entrevistas, tanto de los seleccionadores o entrevistadores como de los candidatos o entrevistados. Importante tomar en cuenta. Las evaluaciones. Antes de empezar con las evaluaciones, quiero mencionarles que este no es una clase de elaboración de evaluaciones psicológicas. Voy a mencionar algunas, las que más se utilizan, pero no tienen nada que ver con el concepto del desarrollo de una evaluación. Eso siempre lo tiene que hacer un profesional en psicología. Muy bien, la evaluación y el objetivo de la evaluación psicológica radica en poder predecir, escuchen bien, predecir. No conocemos al candidato. Vamos a ver cuál es su comportamiento, cómo podría ser su desempeño en el futuro en el puesto que está postulando. Recuerden algo, una evaluación no es una calificación.